Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy, que es una autora india. Y esta es su primera novela, es de 97 y ganó el premio Booker. Es una novela muy compleja y muy impresionante. Está situada al sur de la India y es una historia de familia, de 3 generaciones, yo diría que hasta de 4. Y de lo impresionante que son, que siguen siendo las castas en la India. Y digo impresionante porque no debería de sorprendernos, pero a mí me impactó mucho y me sorprendió mucho y me dolieron muchas cosas de esta historia. Ahora, lo de las castas lo digo porque es muy importante y va a ser una constante en toda la historia. Hay 5 castas en la India. Los brahmanes, los castrillas, vaishyas, shudras y los intocables. Los intocables son los que no tienen derecho de absolutamente nada. Aquí hay una parte en donde los describe como los tocables van de rodillas y luego regresan de rodillas sobre sus propios pasos, porque si no, así no manchan a los otros. O sea, es brutal y muy, muy impresionante. Pero bueno, esta es la historia de Amu, que es la madre de 2 gemelos de Esta y Rahel. Amu es hermana de Chaco. Los 2 son hijos de Mamachi, que es así como la matriarca, la señora, la dueña de Encurtidos Paraíso, la abuela de los gemelos y la abuela de Sofimol. Sofimol es hija de Chaco. Son muchos nombres, pero es muy importante recordarlos. Cuando la novela empieza, Rahel está regresando a su hogar después de 23 años. Tiene 31 años. Rahel y Esta son hermanos gemelos y tienen 31 años, y hace 23 años que no se ven, y tienen 31 años, justo la edad de su madre cuando su madre murió. O sea, voy a cumplir 33 y eso se me hizo, me noqueó mucho ese dato. Pero bueno, ¿por qué los separaron? Porque hace 23 años que no se veían. Esta fue devuelto con su padre, fue devuelto como si fuera una cosa o un objeto, un animal. Y Rahel se quedó con Amu. A Amu, Chaco la echa de la casa. ¿Por qué? Y hay un tercer personaje, sino hay otro personaje, Bebé Cochama, que es la hermana de Mamachi, o sea, es la tía de Amu, de Chaco, la tía abuela de los gemelos y de Sofimol. Es un personaje de verdad tan maldito, me hizo enojar muchísimo, sobre todo en el final de la historia. Pero bueno, Sofimol es la prima de los gemelos y ella es la hija de Chaco con una inglesa. Chaco estudió en Oxford, becado. Entonces es así como de ideas marxistas, muy, ¿cómo se dice eso? Liberal, aparentemente. Y él se divorcia de su mujer, regresa a vivir a la India y digamos que no vio crecer a su hija, no la conoce. Entonces un día Sofimol llega con su madre a la India y conoce a sus primos. Y desde el principio, desde las primeras páginas sabemos, porque además la autora juega con los tiempos, y el narrador es el narrador omnisciente que sabe absolutamente todo, pero hay momentos en donde regresa en el tiempo a la infancia, y luego a Amu, y luego a Chaco, y luego a Bebé Cochama, incluso a los abuelos. Pero desde el principio sabemos algo que siempre se repite en toda la historia. Sofimol se ahoga en el río, y eso es la tragedia que marca a la familia. ¿Pero por qué se ahoga en el río? ¿Qué hacía Sofimol con los gemelos en el río en medio de un monzón? ¿Qué es lo que desata la tragedia familiar? No solo es que Sofimol se muera y que los peces le coman los párpados de los ojos porque pasa mucho tiempo en el río. Hay algo más, hay algo que es de verdad brutal y que nos lo cuenta magistralmente y muy inteligentemente hasta el final de la novela. O sea, el clímax, la parte más dolorosa y más terrible, la deja hasta el final. Entonces, durante todo el principio de la historia nosotros nos imaginamos qué fue lo que pudo haber pasado, por qué tanto desprecio por los gemelos, por qué tanto rencor hacia Amu, qué es lo que hace Amu que es terrible para la familia, por qué deshonra a la familia. Porque, ojo, en la India y en muchos otros países, con todo este rollo de las castas, tú no eliges a quien quieres ni a quien amar, la familia elige por ti. Y ellos no dejan de ser una cierta familia de abolengo y posición, porque el padre, o sea, el marido de Mamachi, el padre de Amu y Chaco, era un entomólogo. Un entomólogo
que amaba a los ingleses y era muy respetado, entre comillas, por los ingleses, porque descubrió una mariposa que pensaba que los ingleses la iban a nombrar como él, pero no lo hicieron, porque aunque fuera un indio distinguido, no dejaba de ser un indio. Entonces, el padre siempre tuvo muchísimo resentimiento y golpeaba un día sí y otro no a Mamachi, a su mujer, y a la propia Amu le hacía muchas cosas muy terribles. Amu siempre tiene resentimiento por su madre por eso, porque nunca intervino, nunca hizo nada porque el padre las tratara diferente. Entonces, la historia con los gemelos se repite, a esta le pasa algo terrible y deja de hablar. Cuando Rahel vuelve después de 23 años y lo ve, él no habla, él dejó de hablar hace mucho tiempo, es como si fuera un fantasma. Entonces la tragedia los marca a todos, absolutamente a todos. Chaco, que se va a vivir a Canadá después de la tragedia de su hija, después de que se ahoga. Amu, que es despreciada por la deshonra que provocó a la familia. Y los gemelos, que son separados por primera vez y no se vuelven a ver en 23 años. Ahora, de verdad es una novela tan compleja, llena de cosas que no podemos entender porque somos de Occidente y somos diferentes. No quiero decir que seamos mejores, simplemente nuestra manera de vivir, la cuestión religiosa en la India y en muchos países es algo que de verdad impactante. Y yo pensé mucho otra vez en la novela de La Hondonada de Jhumpa Lahiri y un poco en otras historias que pues son un poco más rosas, pero vaya, esta es como una historia familiar de la India, de la tradición, de la religión y mucho de la injusticia, de cómo la India después de la independencia y de la lucha de Gandhi, pues era un desorden absoluto, había grupos radicales, grupos marxistas, grupos que mataban a los ricos simplemente por ser ricos, y bueno, como los ingleses pues siguen presentes, aunque ya no sea India colonia de Inglaterra. Es una historia muy compleja, muy bonita en muchos aspectos, pero muy dolorosa en otros, muy muy dolorosa. Y hay un personaje muy hermoso que termina pagando los platos rotos de todo. Eso ya no lo voy a mencionar porque sería, como dice Pérez Gay, vender la trama. Pero bueno, yo les recomiendo mucho este libro, está en Anagrama, y ahora Anagrama juntó esta novela con otras dos y está en esos libros gordos de Anagrama que son para leerlos en tu casa porque está muy pesado para subir y bajar con él. Pero igual vale mucho la pena. Y bueno, pues nada, léanla, búsquenla y nos vemos la próxima semana.